este canal nos especializamos en derecho constitucional, juicio de amparo y derechos humanos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes en delitos de índole sexual y también de los derechos del imputado en estos casos, es decir, en específico su derecho a una defensa adecuada. Para ello, tengo el gusto aquí en el canal de contar con dos grandes profesionistas, expertos en estos temas, quienes nos van a dar su opinión y nos van a compartir de su expertise en este tipo de asuntos. En primer lugar, tenemos que nos acompaña Viridiana Mercado, es abogada defensora, tiene una gran experiencia en temas de defensa, como defensa particular de los imputados, tiene también una maestría en juicios orales y un muy buen número de casos de éxito como defensora particular. Y por el otro lado tenemos a Luis Peña, que es un abogado experto en derechos de la infancia y también es un servidor público federal muy destacado. Entonces, desde luego que tener las dos visiones aquí de lo que, digamos, de las partes que intervienen en este tipo de asuntos y de sus derechos, nos va a retroalimentar muchísimo. En primer lugar, quisiera dar una pequeña introducción de qué es lo que vamos a ver. Estamos hablando de derecho penal donde se encuentran involucrados niños, niñas y adolescentes como víctimas de un delito de índole sexual y por el otro lado la persona a quien se le atribuye esta comisión del delito. Y respecto del derecho penal, históricamente en las sociedades han existido siempre conductas antisociales. Como sociedades nos reunimos para efecto de vivir en conjunto y creamos ciertas reglas que tenemos que seguir si queremos poder vivir en sociedad. Y nos damos desafortunadamente cuenta que hay personas o actos antisociales que rompen con este pacto de la sociedad y que históricamente hemos creído que existe una solución a ello. Y esto es a través del Estado reprochar estas conductas con el proceso penal y específicamente con la pena, con la imposición de la pena a la persona que rompe el orden social. Dentro de estas conductas que pudiéramos decir antisociales, podemos encontrar una distinción muy clara, que no es una distinción legal, pero es una distinción teórica y criminológica, que nos dice que tenemos delitos y tenemos crímenes. En algún libro de una especialista en temas de criminología, que es Silvia Marchiori, nos decía que todo crimen es un delito, pero no todo delito es un crimen. Esto es, hay delitos que, digamos, el delito, perdón, es aquello que va en contra de la norma penal. Y un crimen es aquello que atenta contra la propia sociedad. ¿Cuál es la distinción en concreto? Imaginemos un delito como pudiera ser un delito fiscal, la evasión de impuestos. ¿Eso es un delito? Por supuesto que sí, porque así lo establece el Código Penal. Pero pudiéramos decir que ese hecho, si se realiza, nos va a causar una afectación a todos como sociedad o nos vamos a sentir ofendidos. Yo considero que no. En cambio, un delito de índole sexual donde se encuentra involucrado un niño como víctima, a cualquier persona en la sociedad con poquito de empatía nos va a hacer, o sea,
nos va a causar una afectación. Ahí encontramos un crimen. En México tenemos un proceso penal que se denomina acusatorio y adversarial. Y encontramos tres partes en el proceso de manera relevante: el juez, el imputado y la víctima. Que desde luego el imputado con su defensor, la víctima con su asesor jurídico y el Ministerio Público como parte acusadora. Pero en específico tenemos tres partes: juez, que por mandato de ley se erige como un superior frente a sus pares para juzgarlos, y la víctima, quien resiente el ilícito, y el imputado, a quien se le atribuye la comisión de este delito. Desde luego que ambas partes tienen derechos humanos. ¿Por qué? Porque son personas. Y tenemos que los derechos humanos son todas aquellas prerrogativas inherentes a la dignidad de las personas. Ahora, que sus derechos no son iguales, son distintos, pero a final de cuentas convergen en un proceso penal. Por ejemplo, las víctimas tendrán derecho de acceso a la justicia, digamos en grandes rasgos, y el imputado a una defensa adecuada, entre otros. El artículo 20, apartado A de la Constitución, nos establece cuáles son los principios que van a regir el proceso penal, donde vamos a encontrar cuestiones relativas a quién le corresponde la carga de la prueba, por ejemplo, al Ministerio Público, al órgano acusador, que vamos a condenar solo cuando exista certeza de culpabilidad, más allá de toda duda razonable. Igualdad procesal. ¿Por qué? Porque los derechos de la víctima ya se elevaron a rango constitucional desde la reforma del 2011, antes, desde el 2008, con la incorporación del nuevo sistema de justicia penal. Se elevan a rango constitucional sus derechos y, desde luego, se le otorga igualdad de armas en el proceso para que pueda intervenir. La valoración de las pruebas, ¿cómo va a ser? De manera libre y lógica, razonada, nos dice la propia Constitución. Pero hay algo que a mí en lo particular me causa, digamos, mucha curiosidad de por qué el constituyente lo estableció de esta manera. Y esto es, en la fracción primera, nos dice: el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune. Pero si escuchamos con atención esta palabra que nos dice el constituyente, procurar, ahí encontramos algo muy esclarecedor, porque no nos dice el proceso penal va a lograr en todos casos que el culpable no quede impune, ¿no? Nos dice procurar. ¿Y qué significa procurar? Hacer todos los esfuerzos para que suceda. Es decir, el propio constituyente nos está reconociendo que el proceso penal en ocasiones va a ser insuficiente para lograr los objetivos de proteger a la víctima, proteger al inocente y castigar al culpable. ¿Por qué? Porque el constituyente entiende que los operadores del sistema somos personas que nos podemos equivocar y que pueden existir injusticias tanto para el imputado como para la víctima. Y ahí justo nos encontramos en este momento. Y sin más preámbulo, yo les voy a dar la palabra a los especialistas en este tema, que ya es el proceso penal, cuando están involucrados niñas, niños y adolescentes como víctimas del ilícito sexual, y el imputado, la persona a quien se le atribuye este hecho, y la manera en la que convergen sus derechos en este tipo de casos. Así que, Luis, me gustaría que nos dieras una pequeña introducción, en específico, ¿cuáles son los derechos que tiene la víctima de un delito
si desde luego existen derechos, ya sea desde una visión reforzada para la víctima menor de edad. Hola Ismael, hola Avi y a todas las personas que nos están escuchando. Creo que me gustaría iniciar poniendo en contexto pues lo que nos eh, generó la inquietud de realizar este espacio, que es el caso que me parece todas y todos conocemos, publicado en inicios de esta semana, en el que un juez penal del Estado de México pues absolvió a una persona en una audiencia de juicio oral a quien se le atribuía el delito de abuso sexual cometido de una niña que cuando aparentemente el delito ocurrió tenía 4 años. Y pues hubo muchas críticas, yo tuve una al respecto que sostengo hasta ahora, sobre lo que dijo el juez en una audiencia y que fue lo que circuló en un video, que una de las razones por las que había absuelto es porque la niña, y esos son palabras del juez, nadie las está inventando, no dijo ni el lugar, ni el día, ni la hora en el que el delito de abuso sexual se cometió. Y me parece que justo eso da pauta a hablar de qué derechos tienen las personas víctimas en general de un delito, pero digamos, ese es un marco muy genérico, derechos de personas víctimas en general. Creo que luego tendríamos que pensar más bien derechos de personas víctimas de abuso sexual o de cualquier forma de violencia sexual, y luego nos metemos en una complejidad adicional, que son derechos de personas menores de edad, niñas, niños y adolescentes, víctimas de violencia sexual. Y ahí sí me parece que hay muchas cosas que mencionar, porque por un lado, cuando una persona es menor de edad, cuando alguien tiene menos de 18 años y es víctima de un delito, tiene todos los derechos que les reconoce la Constitución en el artículo 20, todos los derechos que están en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y además tiene otros derechos que se llaman de carácter reforzado o adicional. Y ahí es donde me parece que entramos en una complejidad y donde queda clarísimo después de haber leído la sentencia de 91 páginas y aún escuchando los fragmentos de segundo del video, pues queda claro que no hay una garantía a estos derechos de la niña, con independencia de si la persona es responsable o no. Quisiera dividir también esa conversación, porque bien puede ser que la persona sea responsable y se estén violando los derechos de la niña. O sea, de hecho, pudo haber sido posible que el juez dijera, condeno a esta persona y aún así violar los derechos de la niña. Y también puede ser posible que la persona en efecto sea inocente y que aún así se estén violando los derechos de la niña. Y creo que se han entendido como que son cosas que van necesariamente juntas, o sea, que la única forma de garantizar los derechos de la niña era condenando a esta persona. Eso es falso, ¿no? La responsabilidad penal es una, no voy a meter a hablar de eso por ahora. Me gustaría centrarme en tres aspectos principales que tienen que ver con los derechos de esta niña. Un derecho que estoy seguro que se le violentó, quizás durante todo el procedimiento penal, pero de lo que tengo constancia después de haber leído la sentencia, se le vulneró en la audiencia de juicio oral, es el derecho de la niña, que tienen todas niñas, niños y adolescentes víctimas, a contar con un representante especializado. Esta figura, que formalmente se llama representante coadyuvante o representante en suplencia, supone el derecho de niñas, niños y adolescentes a contar con un abogado o abogada. Y alguien podría decir, oye, pero la mamá tiene sus abogados. Bueno, pues esos son abogados de la mamá, ¿no? Pero no son abogados necesariamente de la niña. Y alguien nos puede decir, no, no, pues trabajan para la niña. Bueno, la figura que está diseñada en la ley no es una figura a cargo de particulares, sino que es una figura a cargo del Estado. En todo el país ya existen procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes, que son autoridades que están especializadas o tendrían que estar especializadas en los derechos de la niña administrativo o jurisdiccional, y un poco justo esta lógica es, las niñas y los niños deben contar con un abogado, y ese abogado en el 100% de los casos debe ser un abogado que te proporcione el Estado. Y esto es tan delicado como cuando hablamos del derecho de las personas a contar con un defensor, que para estos casos puede ser público o puede ser privado.
pero sí o sí las personas acusadas tienen derecho a contar con un abogado. Eso creo que es de conocimiento popular, y cuando las personas no tienen a un defensor durante un procedimiento penal, pues se les viola su debido proceso. Bueno, es igual para niñas, niños y adolescentes víctimas. Si no cuentan con esta figura representante especializado, que debe ser a fuerza en todos los casos una abogada o abogado de las Procuradurías de Protección, se les viola su debido proceso. Y esto ya lo ha dicho la Suprema Corte, que es una garantía esencial de los procedimientos, una formalidad esencial. Y cuando no hay un abogado en estas audiencias, pues se viola de manera grave el debido proceso de la niña. Porque muchas cosas se pudieron haber objetado en la audiencia de juicio oral, muchas cosas se pudieron haber manifestado si hubiese habido ese representante coadyuvante, que, insisto, no se suple con el hecho de que la mamá contara con sus abogados, que me parece ahí estaban, ¿no? En segundo lugar, también, pues niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la participación en cualquier asunto que les involucre, incluido un procedimiento penal en el que son víctimas. Solo que la participación no puede ser igual que para una persona adulta. Vamos, suena un poco más razonable dentro de lo irracionable, dentro de lo irrazonable, pero suena un poco más razonable sentar a una persona de 40 años y hacerle cualquier tipo de pregunta, aunque haya sido víctima de un delito. Pero lo cierto es que no podemos tener ese criterio cuando tenemos enfrente a una niña de 6 años víctima de abuso sexual que lleva 2 años siendo parte del procedimiento, le han practicado 3 peritajes y ahora va a una audiencia en donde sin ningún tipo de filtro, eso se aprecia también de la sentencia, el Ministerio Público le hizo preguntas, el asesor jurídico le hizo preguntas, la defensa privada de la persona acusada le hizo preguntas, y la verdad es que hay muchas preguntas que no debieron ser permitidas por el propio juez y que debieron ser objetadas o por el Ministerio Público o por el representante jurídico de la niña, que no tuvo, por cierto, ¿no? Entonces, el derecho de participación no simplemente es decirle a la niña, siéntate y cuéntanos lo que te pasó, igual que le pediríamos a cualquier persona adulta que venga y se siente y nos cuente. Porque hay que tomar en cuenta que la niña tiene 6 años, fue víctima a los 4, llegó a su audiencia de juicio oral ya teniendo 6. La niña es víctima de violencia sexual y los peritajes, los 3 que se le hicieron, indican que tiene afectaciones de carácter psicológico, ¿no? Y por otro lado, hay que tomar en cuenta el desarrollo cognitivo que tiene la niña. Esto es, cómo es que ha aumentado, madurado su forma de pensar las cosas, su nivel de pensamiento. Y ahí nos metemos en un problema, porque hay preguntas que no son adecuadas para una niña, para un niño, y que, insisto, en la medida en que no hubo un filtro para formular esas preguntas, pues también se le viola su derecho de participación por no haber tenido ajustes dentro de este procedimiento. Y un tercer derecho, y con esto termino, que me parece también indudablemente, con independencia del fallo, se le vulnera a la niña, es su derecho a ser protegida de todo sufrimiento y a no ser revictimizada. Para quienes sean abogadas, abogados, me refiero concretamente a los artículos 83 y 86 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que dicen claramente lo que estoy por referir. Y esto no es solo atribuible al Tribunal de Enjuiciamiento, al juez que todos hemos visto en el video donde dice la niña no dijo día, lugar y hora. Esto es atribuible, me parece, también a la Fiscalía, porque niñas, niños y adolescentes víctimas tienen derecho a que no sean revictimizados y a que su participación en los procedimientos no les cause más sufrimientos de los que de por sí ya genera el contacto con los sistemas de justicia. Para las personas que nos estén escuchando, si alguna vez en su vida han tenido que ir a denunciar, pues seguramente nadie va a decir, qué buena experiencia fue ir a denunciar, me la pasé padrísimo, me atendieron en 30 minutos y me dieron agua, y había un asiento y era un lugar ventilado. Para quienes hemos acudido a denunciar acompañando a una persona, sabemos que pues hay que prepararse para estar ahí 3 horas, 4 horas, 8 horas o un poquito más, ¿no? Y en condiciones que no necesariamente son adecuadas para ninguna persona, pero menos para una niña, ¿no? Entonces, yo afirmo que a la niña se le vulneraron estos derechos a no ser revictimizada y a ser protegida dentro del procedimiento penal, porque no es normal, no tendríamos que ver normal que a una niña víctima de abuso sexual la valoren 3 peritas distintas. Eso no puede ser normal, no puede ser común, no lo podemos aceptar. O sea, ¿qué significa esto? Que la niña víctima, en primer lugar, le tuvo que decir a su mamá lo que le pasó. La propia niña
eso está en la sentencia, dice que no le dijo a su papá porque pensó que no le iba a creer. Y de hecho el papá, de lo que se observa en la sentencia, a la niña no le cree que le pasó esto, ¿no? Entonces le tuvo que decir a la mamá, lo tuvo que repetir luego al momento de ir a denunciar. Luego lo tuvo que repetir también en un audio que la mamá grabó. Luego lo tuvo que repetir ante una perita, luego ante otra, luego ante otra. Ya van 6 veces que la niña tuvo que recordar un abuso sexual que ella sufrió. Esto es normal, ¿no? No tendría que ser normal. Esto es adecuado tampoco, es totalmente inadecuado. Y luego, la niña tiene que ir 2 años después de que sufrió esto a una audiencia de juicio en una cámara, en una sala de testigos protegidos, a escuchar las preguntas que el Ministerio Público le pueda formular y que la defensa le pueda formular. También la asesoría jurídica de víctimas. ¿Eso es normal? No, no es normal. Y quien sea abogado o abogada que nos esté escuchando va a decir, bueno, pero ¿por qué no? Si a todas las personas en las audiencias les pueden preguntar todas las partes que mencionaba Ismael al inicio. Sí, pero cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes no puede ser así. Porque imagínense, está repitiendo algo, un hecho traumatizante una y otra y otra y otra vez, no es adecuado. Hay un modelo ya con mucho desarrollo, particularmente en Chihuahua, que propone un modelo único para la prueba testimonial de niñas, niños y adolescentes. Y lo que buscamos muchas personas es que en todos los casos de delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, su testimonio sea siempre como prueba anticipada. Desde el momento que se presenta la denuncia, incluso que también se puede la prueba anticipada desde el momento de presentación de la denuncia. Obviamente hay muchas jueces de control que piensan que eso no es así porque no caen los supuestos de prueba anticipada que están en el Código Nacional. Cierro con esto, pero diría, es que todas esas lecturas cerradas desde lo que dice el Código, como si el Código Nacional fuera lo único que hay que tomar en cuenta en un asunto que involucra a una niña, me parece que son muy limitadas, porque siempre que hay una niña, niño, adolescente, debe tomarse en cuenta disposiciones de carácter constitucional, de carácter convencional y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Si entendemos los procedimientos penales que afectan a niñas y niños solo desde la lógica del Código Nacional de Procedimientos Penales, vamos a llegar a un resultado. Pero si tomamos en cuenta que existen tratados internacionales, disposiciones constitucionales y una ley general que reglamenta al artículo 4º, párrafo 9º de la Constitución, interés superior de la niñez, pues vamos a llegar a otro resultado, interpretando armónicamente todas estas disposiciones. Hay, me parece, una complejidad en el sistema de justicia, en los operadores para entender esto, y bueno, yo cerraría por este momento aquí. Perfecto. No, pues muchísimas gracias, Luis. La verdad, digo, se ve que es un tema que te apasiona y que desde luego es de la mayor relevancia. Derechos de la infancia. Ahora, quisiera escuchar, digamos, ahora la perspectiva de una persona que se encuentra sujeta a proceso penal por estos hechos. Es decir, la persona a quien se le está atribuyendo este delito, ¿qué derechos tiene, Viridiana, si nos pudieras comentar? Claro que sí. Buenos días todavía a todos. La persona que está sometida ahorita, bueno, en ese momento, cuando se encuentra uno de esos delitos, que está sometida al poder de la justicia y del Estado, en realidad tiene los mismos derechos que tiene cualquier imputado en cualquier otro de los delitos, independientemente del carácter que tengan o del bien jurídico tutelado que se esté vulnerando. Esto es, ya sea libertad patrimonial, sexual, tiene los mismos derechos. Y se le debe de garantizar que en cualquiera de estos delitos, independiente de cuál sea el tipo, tenga una defensa adecuada, tenga su principio de presunción de inocencia intocado y que se le debe de respetar en todos los vértices desde el momento en el que en el que es formalmente informado de que hay una investigación en su contra. Específicamente en los delitos de índole sexual, cuando están involucrados menores, justamente como decía Luis y como nos dijiste en un inicio, la verdad es que es sumamente complejo. Estamos hablando de la intervención de todas las personas que tienen que ver en un proceso desde un inicio. Entonces no lo quiero como revolver mucho, pero hablando del tema de esta menor que todo el mundo hemos escuchado, que la mayoría hemos tenido acceso a
una pequeña parte de lo que fue su sentencia y que ha causado muchísima indignación, es importante señalar que todos nos estamos centrando en el juez, en lo que señala el juez, en su forma de juzgar y en lo que está tomando en consideración para absolver. Pero se nos olvidan todos los actores que estuvieron antes del juez, específicamente el agente del Ministerio Público, que son los encargados de representar a la sociedad, que es esta sociedad que, como bien decías, es la que se está sintiendo dolida por todos los delitos, por las injusticias, por todas estas conductas típicas y antijurídicas que se puedan presentar. El Ministerio Público es la base, tal cual, y es el actor principal en una investigación que posteriormente o eventualmente pueda llegar a juicio. Entonces su actuación va a ser la más importante de todas. Cuando tú tienes a una persona que está en un delito de este tipo, estos delitos tienen una particularidad muy importante, que son de realización oculta. Esto quiere decir que generalmente se van a llevar a cabo en lugares donde no va a haber testigos, donde tú no vas a poder traer a la vecina o al que iba pasando. Generalmente se trata, por decirlo de una forma muy burda, de palabra con palabra. Va a ser la víctima, va a ser el presunto agresor, las dos posiciones que se van a confrontar en un juicio. Entonces, cuando se trata de menores, como bien decía Luis, es súper importante cuidar tanto la revictimización, porque no puedes poner a un menor a estar repitiendo constantemente lo que le sucedió, máxime tomando en cuenta que te puede llevar alrededor de 2 años llegar a juicio. Y su desarrollo neurolingüístico, la forma en que se expresa, la forma en que lo recuerda, va a variar. Entonces, todo esto va haciendo que la investigación tenga un papel protagónico para eventualmente llegar a un juicio que pueda tutelar tanto los derechos de las víctimas como los derechos de la persona que está siendo acusada. En estos puntos que está diciendo Luis, hablaría como defensa en esta situación. Como defensa de una persona que está siendo acusada de este tipo de delitos, te vas a fijar mucho en la forma en que se llevó a cabo la investigación. ¿Por qué? Porque son delitos en los que las formas importan mucho. Por ejemplo, el tener la declaración de un menor va a ser algo que a ti como defensa te va a importar mucho y va a ser sumamente importante el que esa declaración tú puedas constatar de alguna forma que es justamente lo que dijo el menor. Porque sabemos que, aunque no está bien, es conocido que de repente el Ministerio Público, para poder encuadrar mejor sus delitos, pues le agrega algunas palabras, le agrega algunos hechos, y de ahí precisamente es cuando la defensa va a decir, si esto no, o sea, si no corresponde lo que dijo el menor con lo que está en la investigación del Ministerio Público, es una ventana de oportunidad enorme. Entonces, el hecho de que no se estén tomando todas estas entrevistas y todas estas pruebas de la forma en que debería de ser o como está señalado, que es justo lo que comentaba Luis, con un representante especializado, con un equipo multidisciplinario. Estamos hablando de Ministerio Público, en caso de que ya pueda entrar la defensa y si no la asesoría, de un psicólogo, que estas entrevistas estén videograbadas para poder dejar registro de todo lo que dijo la menor y mucho más importante, de todo lo que dice, de todo lo que no dice verbalmente. Esto es sus actitudes, la forma en que lo narra, cómo se siente. Todo este tipo de situaciones no solamente son importantes para la defensa, precisamente para poder defender al representado, sino son importantes para el menor, para que todo lo que dijo no sea cuestionado más adelante y no sea una ventana de oportunidad para poder dejar esta duda razonable de que no se está haciendo las cosas tal cual como fueron. Entonces, de ahí la importancia de lo que comentaba ahorita Luis. Yo lo veo por el lado como abogada defensora, que esa es una ventana de oportunidad para cuestionar realmente lo que sucedió, y por parte de los menores, de llevarse como debería de ser, sería una oportunidad de no revictimizarlos, de no volverlos a poner en un estrado con gente mucho más grande que evidentemente los intimida y teniendo que contestar preguntas que más allá de resolver una situación les pueden causar muchas otras. Ahora bien, igual de lo que comentaban, tenemos un tema como muy difícil. Sabemos que no es un sistema nuevo, que ya tiene varios años que se está implementando, pero aún así tenemos muchas situaciones que son novedosas para todos los operadores de justicia. Entre ellos,
que comentaba Luis hace un momentito de la ley general que para niñas, niños y todos los menores que estén involucrados, para las víctimas, se les está dando un papel mucho más activo. Incluso tenemos protocolos para juzgar a la infancia que involucran niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál es el problema? Que en esta idea de desformalizar el proceso con la finalidad, como decías Ismael hace un ratito, de llegar a la verdad sin que los formalismos nos impidan hacerlo, esto es, sin apegarnos tanto a la ley de forma que no se pueda llegar a la verdad por cuestiones que no deberían de trascender. Estos protocolos nos dan una perspectiva de cómo llevar a cabo entrevistas, cómo tratar a los menores, cómo poder platicar con ellos. Por ejemplo, en este caso de la niña, no es lo mismo que tú le exijas a una menor de 4 años que te dé una dirección exacta, una hora exacta o un lugar exacto, a que tú, tomando en consideración su edad, le digas, ok, cuando tú estabas había sol o había luna, se veía luz o se veía oscuro. No son datos específicos, pero sí como adulto tú puedes entender a qué se está refiriendo la menor en un lenguaje que para ella es sencillo. Y al final tú estás obteniendo esa información. No la estás obteniendo de la forma en que te lo diría alguien de 30, 20 y tantos, más de 15 años, pero al final estás obteniéndola. Esto, de nuevo, nos regresa que desde la investigación se tiene que tomar en consideración que estás tratando con un menor, que sus posibilidades, sus necesidades y sus alcances son totalmente distintos a los de una persona adulta. Todo este tema sería muy importante si se implementara, nos podría ayudar muchísimo. Pero ¿qué pasa con los jueces cuando llegas a juicio? Ellos te dicen, pues sí, está muy bonito, si nos orienta, si nos dice cómo podría ser, pero no son vinculantes, no son obligatorios. Entonces, el hecho de que ni el Ministerio Público, ni la defensa, ni la asesoría, ni ninguno de los actores los haya llevado a cabo de forma tajante, hace que a mí me cambien algo la perspectiva. Entonces, para cerrar un poquito en lo que me preguntaban, como desde la vista de abogada defensora, estas van a ser las ventanas que como defensa te van a ayudar en un caso así. No porque el hecho de que estén acusando a una persona por un delito de índole sexual quiera decir necesariamente que es culpable y que te vas a tener que ir a todas estas deficiencias que hay en la investigación, sino porque al ser, como repito, de realización oculta, donde nadie más va a ver, difícilmente vas a poder tener una teoría alterna a la del Ministerio Público en la que puedas tú aportar pruebas por completo. Es muy raro. Normalmente vas a ver todas estas ventanas de cómo el Ministerio Público no hizo bien su trabajo. ¿Por qué? Porque aunque tengamos todo esto de la perspectiva de género, perspectiva de la infancia, en realidad es que ellos siguen haciendo sus investigaciones de la misma forma genérica, sin darle importancia que debe de tener el hecho de que sean grupos vulnerables, y eso al final termina brindando, bueno, como exponenciando todos estos resultados al momento de emitir una sentencia. Entonces, tanto como defensa, tanto como abogada defensora, perdón, en su momento asesora o bien Ministerio Público, el respetar todos los derechos de los menores y garantizar que todas las investigaciones se lleven atendiendo a su especial situación frente a la ley es súper importante, tanto para poder garantizar el acceso a la justicia de parte de los menores como de parte de la persona que está siendo acusada. O sea, la vulneración de todas estas situaciones afecta a ambas partes, en algunas más, en otras menos, pero termina afectando a los dos, ya que los deja en un estado de indefensión. Al final, el menor no puede defender lo que dijo porque no hay un registro íntegro de lo que dijo, y la persona que está siendo acusada no puede defenderse de lo que supuestamente se dijo porque no hay un registro de nuevo de lo que se dijo. Entonces, de forma muy genérica se puede decir, afecta en mayor o menor medida, pero igualmente a ambas partes, tanto a la víctima como a la persona que está siendo acusada. De ahí la importancia de cuidar, tratar de generar todas estas herramientas y realmente aplicarlas para cuidar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pensando en que es la sociedad que vamos a tener y es precisamente esta sociedad que está tan dolida por delitos la que estamos tratando de generar, y haciéndolo de esta forma realmente no estamos
obteniendo los resultados que se buscaban. Y sería toda mi aportación. Perfecto. No, muchísimas gracias, Viridiana. La verdad también nos brindas ahora una perspectiva completamente, bueno, si no distinta, porque ciertamente no es antagónica. Lo cierto es que cuidando tú, digamos, los aspectos del tema de defensa, no necesariamente te tienes que convertir en un abogado de este tipo de atacar a la niña, por ejemplo. Y digo, como litigante lo sabemos. ¿Qué es lo que vas a hacer con una víctima como abogado defensor? Tienes que atacar su credibilidad. ¿Por qué? Porque si no, no vas a estar haciendo tu trabajo de una manera adecuada. Pero hay maneras de, como tú dices, de obtener la información de una manera sensible, ¿no? Atendiendo también a que estás frente a una menor de edad. Entonces eso me parece completamente invaluable y que algo que invito a que todos quienes sean abogados defensores, que no tienes que dejar de ser sensible para obtener la información que necesitas, ¿no? Eso es muy bueno. Ahora, entiendo yo que el derecho o el principio del interés superior de la infancia es el que se encuentra, digamos, que transversalmente viene a crear una institución en la cual el Estado tiene siempre que velar por precisamente el interés superior de la infancia. Esto es, que todas las decisiones y las instituciones del Estado, pues, tengan como objeto primordial salvaguardar a la persona menor de edad. Y entiendo que con ello se generan ciertos ajustes al sistema penal. Desde luego, cuando un adolescente entra en conflicto con la ley penal, tiene un sistema penal plenamente y específicamente diseñado para él. Pero cuando es víctima, entiendo que se le da, salvo ciertos ajustes que quizás ahorita ustedes me dirán, pero es ingresar al proceso penal como víctima, como si fuera una víctima, digamos, no se crea una institución para menores de edad víctimas de delito, sino que se hacen ciertos ajustes al proceso penal ordinario, por así decirlo. En este aspecto, Luis, si tú nos pudieras comentar en algún caso que hayas visto, para que nos pueda quedar un poco más claro, ¿cómo impacta este interés superior de la menor en la realidad y en la práctica en estos procesos penales? No, creo que tocaste un punto esencial. Sí, destacaría también lo que decías, pues, ojalá todas las personas que ejercen defensa en estos asuntos tuvieran el criterio de Viri, porque sí, no hace falta volverse una persona abusiva, inconsciente de la realidad de una niña de 6 años para hacer bien el trabajo. Y si hay personas así abusivas, inconscientes, pues que tendrá que poner las cosas en su lugar, el tribunal de enjuiciamiento, el juzgado de control, y eso no implica ponerse de parte de la niña, sino cumplir con obligaciones constitucionales, convencionales que tiene. En fin, lo del interés superior de la niñez es una cosa que a mí me gusta mucho explicar, porque creo que las personas que somos abogadas lo hemos escuchado, lo hemos visto, lo hemos leído, no solo a nivel de las leyes, sino lo hemos visto quizás en un oficio, lo hemos visto quizás en una sentencia, ¿no? ¿Y cómo opera? Pues yo creo que como un formalismo mágico. ¿A qué me refiero con formalismo mágico? Que, o sea, inconscientemente, no creo que una persona consciente de lo que va a decir así lo haga, pero yo creo que inconscientemente las personas, me refiero a defensores particulares, asesoras particulares, juezas, jueces, ministerios públicos, creen que por citar en sus escritos, en sus sentencias, interés superior de la niñez, se está aplicando interés superior de la niñez. Y seguro han leído sentencias, por ejemplo, en materia familiar, abundan de este tipo, donde dicen, en un juicio de guardia y custodia, ¿no? Se va a decidir si Luis Peña queda a vivir con su mamá o con su papá. Y pues no hay valoración de las pruebas desde el interés superior de la niñez, sino que de pronto la jueza dice, está la prueba tal, y con base en el interés superior de la niñez, la custodia se la queda el papá de Luis. Y la sentencia dice interés superior
Sí, pues está escrito ahí. ¿Pero eso es aplicar interés superior de la niñez? No, desde luego que no. Me refiero a casos, por ejemplo, en materia penal ahora. Es común que cuando las personas a quienes se les atribuye la comisión de un delito contra una niña o niño son su papá o su mamá, suele ser común, desafortunadamente, que una medida que se tome de inicio y de forma irreflexiva sea enviar a esas niñas, esos niños, al DIF o a los centros de asistencia social o a algún albergue, ¿no? Por cierto, está mal decir que se mandan al DIF, se mandan a centros de asistencia social o albergues, pero coloquialmente decimos así, ¿no? Se mandan al DIF. Y yo veo, he visto cientos de oficios de muchas partes del país donde un ministerio público decide, ¿no? Con fundamento en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el que trae las medidas de protección, decido que, y con base en el interés superior de la niñez, ordeno su ingreso a un centro de asistencia social. ¿Esa es una decisión compatible con el interés superior de la niñez? Pues yo afirmaría contundentemente que no. Esa decisión enuncia el interés superior de la niñez y expresa el fundamento de ese interés superior. Pues sí, muchas veces sí, ¿no? Ya faltaba más, ¿no? Pero ese es interés superior de la niñez, pues no, eso no es interés superior de la niñez. Y así, jueces de distrito diciendo niego el amparo o concedo el amparo con base en el interés superior de la niñez, sin decir qué es el interés superior de la niñez. Entonces, este principio es una cosa muy complicada en la práctica, porque ¿qué es lo que dice la Constitución en este aspecto? Artículo 4, párrafo 9, desde el 2011. ¿Qué dice la Constitución? En todas sus decisiones y actuaciones, el Estado velará y cumplirá. ¿A qué se refiere la Constitución cuando dice el Estado? A todas las personas que son autoridades. Me refiero a juezas, jueces, autoridades de la administración pública, congresos o el local o el de la Unión, órganos constitucionales autónomos. Todas las personas que son autoridades están vinculadas por el interés superior. Regreso. ¿Qué dice la Constitución? En todas sus decisiones y actuaciones, el Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez. Esto suena medio potente, ¿no? Uno lo escucha y dice, wow, ¿no? Es una obligación que suena bien, pero ¿qué significa esto? Pues quién sabe, ¿no? O sea, ¿qué significa velar y cumplir con el interés superior de la niñez? ¿Quién sabe, ¿no? O si alguien es más listo que yo que nos diga, pero pues yo creo que no se desprende mucho de eso. Velará y cumplirá con el interés superior de la niñez. Ok, yo soy Ministerio Público y tengo frente a mí a una niña víctima de violación sexual de 9 años que es migrante, que es de Guatemala. Tengo que aplicar el interés superior de la niñez. ¿Cómo aplico el interés superior de la niñez? Yo soy juez de distrito y me presentan un amparo porque a una adolescente le expulsaron de una prepa privada porque llegó con el pelo rapado y la mitad pintado de azul. Tengo que aplicar interés superior de la niñez, lo que sea que eso signifique. Yo soy juez de control y llega Luis Peña y me dice, oye, este niño es víctima de abuso sexual, tiene 8 años y por tanto desde este momento te pido que realicemos su testimonio como prueba anticipada. Esa petición la tiene que resolver con base en el interés superior de la niñez. Y lo que la Constitución le dice es que él debe cumplir y velar por ese interés superior, lo que sea que esto signifique. Entonces, hay una complejidad a nivel normativo, como está descrito el interés superior de la niñez. Y como se ha entendido, porque, claro, las autoridades, las personas que hacen litigio en lo privado, pues le ponen a todo interés superior a la niñez y creen que por pegar ahí lo que dice la Constitución y por pegar tesis, ¿no? Tenemos un uso horrible del sistema de precedentes, por pegar tesis ahí, hasta las ponemos en grandotas, así en Arial 40 casi, creen que ya estamos aplicando interés superior de la niñez, ¿no? Y pues no es así. El interés superior de la niñez, con esto termino, porque es una cosa que me llevaría mucho tiempo explicar, pero el interés superior de la niñez es 3 cosas a la vez. Es un derecho sustantivo, oponible ante los tribunales o ante cualquier autoridad. Es un principio jurídico interpretativo fundamental, que significa esto que cuando una disposición admite más de una interpretación, debemos elegir la que más beneficie a niñas, niños y adolescentes. Y 3, el interés superior de la niñez es una norma de procedimiento. Y aquí, en esta tercera, es donde podemos encontrar una fórmula para aplicar el interés superior de la niñez. Porque
Cuando digo que el interés superior de la niñez es una norma de procedimiento, me refiero hay, en primer lugar, que valorar todas las opciones disponibles. Y sobre esas opciones que están disponibles al momento de tomar una decisión, valorar a su vez las repercusiones positivas y negativas de cada una de estas decisiones. Y solo después de esa valoración exhaustiva del universo de posibilidades y de las repercusiones positivas o negativas de cada una de mis decisiones, es que yo puedo decir, esta decisión es la que más satisface el interés superior de la niñez, esta interpretación, ¿no? ¿Dónde está este desarrollo al que he hecho alusión del interés superior de la niñez? En un documento que se llama Observación General número 14 del Comité de los Derechos del Niño. El Comité de los Derechos del Niño es un órgano de tratado de Naciones Unidas que se creó con la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. Solo que también creo que hemos enseñado muy mal derecho en México porque creemos que lo único relevante para entender las leyes, las disposiciones constitucionales, es lo que dicen los tribunales constitucionales, y no es así. Es relevante acudir a la interpretación que, por ejemplo, han hecho los órganos de tratado respecto a ese mismo tratado internacional. Si alguien quiere entender bien, por ejemplo, cómo aplicar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención CEDAW, a fuerza yo creo que esa persona que quiere entender la Convención tiene que acudir a las interpretaciones que de la Convención ha hecho el Comité CEDAW, que es el comité que nació por este tratado. Entonces, lo del interés superior de la niñez es esas tres cosas, es una cosa complejísima, casi todas las decisiones que se toman con fundamento en el interés superior de la niñez son impugnables por cómo están hechas, ¿no? Y creo que al final es una cosa pues muy complicada, porque para quien se anima a involucrarse en este tipo de asuntos, tiene que tener total claridad de esto. Y un poquito peor para las autoridades. Si eres autoridad y vas a resolver sobre niñas, niños y adolescentes y no conoces todo esto, yo podría casi afirmar todas tus decisiones van a estar mal y van a ser objeto de impugnaciones, y esas impugnaciones, si se resuelven de manera compatible con el interés superior de la niñez, seguramente van a ser o anuladas o revertidas o modificadas. Entonces, traemos ahí una complejidad, me parece, enorme, que se supera con especialización, se supera con estudio, y por eso de pronto hay muchas personas que no entienden, ¿no? ¿Esto qué? ¿Esto es interés? No, pues no, eso no es interés superior. Por eso diría, es un formalismo mágico en la práctica, lo enunciamos y ya creemos que mágicamente hizo sus efectos, pero aplicado de manera correcta, me parece es una cláusula a nivel constitucional, convencional y legal súper relevante que se tiene que aplicar sin excepción, en todos los asuntos donde hay niñas, niños y adolescentes. Perfecto. No, pues, muchísimas gracias de nueva cuenta. Creo que pones en relieve algo muy importante, que los operadores jurídicos muchas veces decimos, esto no es vinculante, ¿no? Hablabas muy bien de, por ejemplo, del derecho internacional, lo que viene siendo el soft law, que mucha gente no la pela, o sea, muchos jueces, muchos ministerios públicos y demás. ¿Por qué? Porque dicen, a ver, no, la Constitución dice esto, el Código dice esto, de manera completamente positivista, me voy a lo que dice el Código y se acabó el asunto. Pero oye, tenemos un mandato constitucional de velar por el interés superior de la infancia. Y como dices, no está perfectamente establecido de manera categórica qué tenemos que entender por ese interés superior. ¿De dónde lo vamos a obtener? De la doctrina, ya sea doctrina constitucional, si ya lo ha dicho la Suprema Corte, o bien este tipo de organismos que no generan derecho de manera tradicional o positiva, como lo queramos ver. Sin embargo, es doctrina, son personas estudiosas y que se han dedicado toda la vida, en la mayoría de los casos, al estudio de precisamente como los órganos de tratado, ¿no? Y los relatores y demás, que nos comparten toda su expertise para que nosotros la podamos aplicar en nuestro derecho interno. Entonces, eso me parece fundamental. Y tocaste otro punto muy importante, ¿no? Interés superior como norma de procedimiento.
justamente aquí vamos a encontrar las modulaciones al sistema judicial cuando encontremos involucrada a una niña o un niño adolescente como víctima de un delito. Y el tema de no revictimización a mí también me parece fundamental en el tema cuando un niño es víctima, por ejemplo, de un delito sexual, porque entiendo yo que como defensor o como persona imputada, tú tienes derecho a rebatir estas pruebas. Y esta prueba pues, es un testimonio, a final de cuentas, un testimonio que por la propia naturaleza del hecho de comisión oculta, ha dicho la Suprema Corte, es de valor preponderante la declaración de la víctima. Entonces tenemos la declaración preponderante, el valor preponderante de la declaración de la víctima y el deber de no revictimizar al niño, niña y adolescente. ¿Cómo nos defendemos de eso, Viri? Si nos puedes comentar un poquito. Claro, justamente es lo que decíamos hace un ratito. En este tipo de delitos, como bien dices, el testimonio de la víctima es preponderante. Va a ser casi que, yéndonos un poquito a lo que se comentaba antes de la confesión, que era la reina de las pruebas, bueno, acá podría ser las veces de la reina de las pruebas, el testimonio de la víctima. ¿Por qué? Como lo acabamos de decir, realización oculta, no hay testigos, únicamente nos podemos confiar de lo que nos está diciendo la víctima. ¿Qué pasa cuando, era lo que decía hace un momentito, qué pasa cuando no tenemos un registro íntegro de este testimonio? Entonces tenemos nada más lo que está escrito por el propio Ministerio Público. Nos estás coartando nuestro derecho, tanto uno de adecuada defensa, perdón, como el otro de acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque nos estás dejando en un punto donde no podemos sostener ni uno ni otro, que realmente eso es lo que sucedió o eso es el testimonio que dio el menor. ¿Cómo medio se subsana ya estando en el procedimiento penal, hablando específicamente de una vez que se llega a juicio? Justamente trayendo a la víctima nuevamente, que como bien decía Luis, es revictimizarla. ¿Por qué? Porque de nuevo se va a hacer que recuerde todas las situaciones, se le va a cuestionar lo que en cualquier persona, independientemente de que esté siendo juzgado o de que tú estés acusando a alguien, el hecho de que estén cuestionándote, de alguna forma te hace sentir que se está dudando de tu credibilidad, de lo que estás diciendo. Y de por sí son delitos que, como lo decíamos hace un ratito, uno de los principales motivos por los cuales no se denuncian o no se hacen del conocimiento de otras personas es precisamente por el miedo a que no te vayan a creer. Entonces, ¿qué pasa cuando constantemente te están cuestionando lo que tú ya dijiste 3, 4 veces mínimo? La forma medio de subsanarlo es esta, como decían, teniéndolos al momento de que van a dar su testimonio, porque es un derecho de la persona que está siendo acusada, el que se pueda contradecir, ejercer el principio de contradicción, esto es, que estén en igualdad de condiciones, tanto uno para sostener la acusación, como la otra parte para sostener su defensa. Se les lleva a un cuarto donde van a estar asistidos o por lo menos lo que a mí me ha tocado ver, por alguna psicóloga que pueda acompañarlos o por alguna persona de su confianza. Puede ser su papá, su mamá, con alguien con quien el niño se sienta cómodo de poder hablar y que en su caso lo pueda contener en caso de que, no sé, se sienta un poquito mal o diga, ¿sabes qué? Necesito parar un momento. Esta persona va a estar tutelando que todo se lleve de la forma en que debe ser. Las personas que vamos a estar en la audiencia o en la sala físicamente, la vamos a ver a través de un televisor donde se transmite, pero igual va a ser con una imagen borrosa, no la vamos a tener a la vista, lo cual entiendo perfectamente que es con el fin de salvaguardar al menor. Pero ¿qué pasa cuando tú estás del lado de la defensa y no te están dejando ver qué es lo que pasa? Ni las actitudes, ni todas estas partes que comunican, a pesar de que no sea con palabras. De alguna forma, por mínima que pueda ser, te están cortando también una parte de tu derecho de defensa. Entonces, esta es la forma de subsanarlo, trayendo de nuevo a la víctima, haciéndola de nuevo que hable, teniendo una psicóloga, un tutor o algún familiar que pueda darle contención al momento de que da su testimonio. Y sí se cuida por parte de los juzgadores en mayor medida el tipo de preguntas que se pueden hacer. ¿Cómo le puedes hablar? ¿Qué es lo que sí se puede preguntar? Desde antes de que inicie su intervención, en caso de que sea necesario, se te puede dar como una línea de cómo se va a llevar el interrogatorio.
Y en su caso también se va a desalojar a la gente que esté como público en la audiencia por cuidar los derechos de los menores, un tema de privacidad, etcétera. Entonces, en caso de que se solicite de que sea necesario, la sala también va a tener que ser desalojada por el público. Creo que de lo que hablábamos bueno, de lo que hablaba Lisa hace un momentito es súper importante el tema de que el hecho de que se cite que se, tomando en cuenta el interés superior de la niñez, mágicamente no nos va a resolver ninguna cuestión. En realidad, todos los operadores que tenemos ahorita, como les decía, a pesar de que el sistema procesal que estamos manejando en este momento ya tiene algunos años, lo cierto es que para que pueda implementarse de la forma en que estaba pensado, tienen que pasar muchas generaciones que empiecen a tener una forma distinta de interpretar las leyes que tenemos, los protocolos, tratados internacionales, el soft law, todo lo que nos pueda dar una luz de cómo resolver las situaciones. Entonces, entre ello, por ejemplo, si nuestros, no por ejemplo, más bien si tanto juzgadores como Ministerio Público, Defensa, Asesoría, representante, psicólogos, todos los que intervienen, no tienen claro ni siquiera cómo es que se debe aplicar el interés superior del menor o cuáles son los puntos en específico que se deben de cuidar para llevarlo a cabo, para que realmente tenga los resultados que se buscan, pues no estamos haciendo un buen trabajo y como dice Luis, pues van a ser sentencias, van a ser fallos que en realidad no van a tener una firmeza porque ni siquiera tienen un sustento, no tienen una motivación del cómo o cuáles fueron las circunstancias que se tomaron en cuenta y para aplicar el interés superior del menor. En estos casos, por lo menos en lo que es el proceso penal en específico, difícilmente se ve, digo, hablando un poquito de las anécdotas que hemos tenido o de situaciones de hecho que hemos pasado, por ser equiparable, con el licenciado Ismael nos tocó, o sea, un juez que abiertamente decidió aplicar, juzgar con perspectiva de género en un asunto donde no aplicaba la perspectiva de género, donde no había una motivación para que siquiera lo aplicara, y con eso nos da como un foco rojo enorme de cómo los juzgadores desconocen en qué situaciones deben de aplicarse las perspectivas, por qué lo van a aplicar y cómo es que deben de hacerlo. Entonces, de nuevo, como se ha dicho en algunas ocasiones, México pues tenemos leyes muy lindas y muy bonitas que de aplicarse como debería de ser pues serían excelentes, pero nos falta mucho camino para que realmente en el proceso penal acusatorio se pueda garantizar que el interés superior del menor está totalmente tutelado y totalmente garantizado y que no se, y que va a poder entrar como en un choque con el principio de presunción de inocencia, pero con bases, o sea, no ponderando uno sobre el otro porque son garantías o porque debe de cuidarse mucho ya que son de lo que todos conocemos, sino realmente con base, con fundamentación y motivación del por qué uno está por encima del otro. Eso a mí me parece lo que será más importante y sí, pues creo que lamentablemente nos falta todavía bastante camino para entender esto de las perspectivas, pero bueno, en esas estamos. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Pues quisiera que me compartieran, digo, es un tema realmente muy extenso que pudiéramos estar aquí probablemente días platicando y retroalimentando y seguramente no llegaríamos aún a la conclusión de este tema tan importante. Hay un conocimiento quizás o un entendimiento popular en este tipo de delitos de índole sexual que justamente nos dicen, uy, pues, ¿cómo le va? O sea, cualquier persona que por el dicho de alguien más se va a ir a la cárcel, cuando lo señalen como autor de un delito de índole sexual, no se diga si es un niño. Ese, digamos, es como un temor que generalizado por parte de la sociedad. Y yo quisiera que ustedes, como expertos desde su óptica, me digan qué es lo que ustedes opinan de esto, que en la práctica, si realmente pudiera ser así en mayor o menor medida, y qué pudiéramos hacer pues para evitarlo hasta cierto punto y que no se traduzca, digamos, el,
el valor preponderante quizás de una declaración en una condena. Porque entiendo que la propia Suprema Corte ha establecido reglas de valoración en las cuales establece los parámetros que tiene que seguir un juzgador para condenar y que necesariamente tiene que estar robustecido con otros indicios. Ahora, desde su perspectiva, ¿qué es lo que le contestarían a una persona que no es abogada y que les hiciera este comentario? Si empezamos contigo, Luis. Sí, justo yo he escuchado muchísimo esto, ¿no? Que ahora basta, o sea, que entonces ahora basta con que una persona señale a otra para que se vaya a la cárcel. Pues diría que no es así, diría que no es así, y entiendo que se puede hablar desde muchas perspectivas, pero pues incluso hablando de cárcel, ¿no? Pues formalmente para ir a la cárcel preventivamente, a lo que conocemos como prisión preventiva, pues a fuerza se requiere un auto de vinculación a proceso, ¿no? O por excepción que se dicte una medida cautelar en lo que nos resuelven la vinculación a proceso, ¿no? Pero por regla general se requiere una vinculación a proceso para que nos impongan esa medida cautelar, que significa que vamos a estar en la cárcel en lo que se ve si somos inocentes o culpables. Y eso es sujeto a que sea una medida, desde luego, necesaria, ¿no? Para mitigar los riesgos procesales, ¿no? Pero yo diría que no. O sea, pues, lo que yo le diría a estas personas es, pues no vas a ir necesariamente a la cárcel porque alguien te señale de eso, porque para que se tome esa decisión se requiere cierto estándar, ¿no? Probatorio, aún para que te vinculen a proceso. Si bien en México, para vincular a proceso a las personas basta con acreditar la posibilidad de que ese hecho ocurrió y la probabilidad de que tú participaste en él, y no demostrar que eso fue así, sino que es posible y probable, pues se requieren ciertos elementos y tú tienes la posibilidad, el derecho de defenderte y de aportar incluso elementos para acreditar que eso no fue así, que quizás no te vinculen a proceso, aunque lo más común es que siempre te vinculen a procesos. Yo diría, siempre está la posibilidad de confrontar este tipo de cuestiones. Esto obviamente obliga a que el Ministerio Público haga bien su trabajo y, por ejemplo, tengo una videograbación de ese testimonio donde la niña está diciendo, oye, esta persona me abusó. Suponiendo que eso es mentira, que yo tengo una reserva ahí particular al respecto, pero suponiendo que eso es mentira, pero si todo el mundo ha actuado conforme tendría que actuar, pues estará siempre la posibilidad de que la persona acusada injustamente de eso, pues confronte esa realidad sin revictimizar a esa niña que, pues yo diría, en los casos que una niña miente es porque alguien más probablemente la puso a mentir, ¿no? Pero yo cerraría con eso, ¿no? Tengo mis reservas, no sé cuántas personas, de pronto como que hay una inferencia sin ningún tipo de fundamento de que todas las personas que son víctimas de abuso sexual mienten y que lo hacen para dañar a alguien más. Yo no dudo que haya casos así, pero como caer en una regla general de que siempre que una persona dice que se le violó su libertad sexual está mintiendo, pues también me parece muy cuestionable y entre que entiendo y entre que no entiendo de dónde sale esa perspectiva, ¿no? Pues simplemente no cometas ningún delito que atente contra la libertad sexual de las personas y creo que con eso va a estar bien, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Luis. Y Viridiana, ¿qué le contestarías tú a una persona que no es abogada y que te hiciera este comentario? ¿Todas las personas iremos a la cárcel por una acusación de índole sexual? Está bastante complicado porque, bueno, todos son casuísticos. Nos vamos a ir a que no hay delitos iguales, no hay circunstancias iguales y no va a haber partes iguales. Todos van a tener sus particularidades, entonces hacer como un comentario generalizado me parece como muy aventurado, pero sí creo que tal vez no te diría no te preocupes, no va a suceder, es imposible porque en la práctica por lo menos no lo es. Es muy viable que eso suceda. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva oficiosa en temas de abuso sexual contra menores o violación, perdón, más bien, porque en esos delitos la prisión preventiva es oficiosa. Y aunque sabemos que ya hay criterios donde puedes debatir la prisión preventiva oficiosa, etcétera, la realidad es que muy pocos jueces tienen la valentía o la
pues sí, la valentía de poder decir, voy a tomar esta decisión, la voy a aplicar y el Poder Judicial me va a respaldar. Son muy pocos. Pero bueno, centrándome en la pregunta, yo creo que si bien no pondría en alerta a todo el mundo a decirles, híjole, si pasa esto seguramente vas a ir a la cárcel, sí me parece que es un tema preocupante. Me parece que no, sí es preocupante. O sea, yo creo que sí no es la regla, sí es una excepción. Probablemente de 10 casos, en 2 lo estén haciendo con este ánimo únicamente de dañar a alguien sin tener ningún tipo de fundamento. Pero de que es plausible y de que ha sucedido, sí. Entonces no me atrevería a generalizarlo, porque va a depender de las cuestiones particulares de cada caso, pero sí es viable, sí pasa, y sí es algo de lo que, no que te tengas que cuidar, porque no vas a estar pensando en eso, como bien dice Luis, pues mejor no cometas cuestiones que después te puedan llevar a estos problemas, pero sí es algo en lo que en caso de verte involucrado, lo mejor que puedes hacer es acude con un abogado, no hay otra, o sea, busca la opinión de un experto, busca que alguien te esté apoyando en tu situación, porque va a ser complicada y porque haciéndolo desde un inicio te puedes evitar muchas situaciones que ya después son mucho más complicadas. Porque si bien, como decían hace un momentito, todos estos delitos de índole sexual, sí, claro, es como la reina de la situación, es la del testimonio de la víctima, pues también tienen que tener congruencia, perdón, interna, congruencia externa. Esto es que se corroboren con otros datos periféricos, que las otras pruebas que están ahí la apoyen, que no vayan más bien en contra. Sí se va a checar todo esto, lamentablemente todo esto lo vas a ver hasta la etapa de juicio. Y en lo que te detienen y en la etapa de juicio ya pasaste un año detenido. Que eso es donde a mí me parece preocupante el hecho de que con un estándar probatorio tan bajito como es nada más un testimonio, pueda sufrir las consecuencias de una prisión preventiva oficiosa. ¿Cómo se podría resolver? Como bien dice Luis, este tema que se ha tocado desde un inicio, o sea, el registro íntegro de los testimonios. ¿Por qué? Porque con este registro íntegro de los testimonios muchas veces te vas a poder dar cuenta de muchas situaciones desde la vinculación, o sea, desde la audiencia inicial, ahí mismo puedes debatirlas y tú estás viendo que la víctima probablemente trae datos que son muy escuetos o que en sí mismos no tienen sentido, que realmente puedes contradecirlos desde ese momento, entonces ahí puedes ejercer una defensa adecuada, desde un inicio, no te vas a esperar hasta irte a juicio. Pero ¿qué pasa cuando, por poner un ejemplo, la víctima dijo 3 cosas, pero el Ministerio Público en su registro tiene 5 hojas? Porque aparte, normalmente, digo, no sé si lo han notado, creo que con el licenciado Ismael sí lo hemos visto, las firmas las son en la última hoja. Entonces, tú vas, declaras lo que tú sabes que te pudo haber tomado 10 minutos y de repente el Ministerio Público te llega con una declaración de 4 o 5 hojas de un montón de datos que la víctima no dijo, pero que por lo pronto en vinculación no vas a poder hacer nada en contra de eso. Entonces, creo que se podría resolver o cómo podría ser con una entrevista registrada de forma íntegra. Yo no le diría a nadie como, no te preocupes si te denuncian por alguna violación o algo, ni te apures. No, sí preocúpate, sí es importante que busques la opinión de un experto lo más pronto posible por el tema de la prisión preventiva oficiosa, pero como bien dijo Luis, es la excepción, no es la regla. Entonces, solo darle la importancia a las cosas en su justa medida y con eso están del otro lado. Perfecto, pues muchísimas gracias. Creo que como, digamos, conclusión, pudiéramos también decir que el sistema penal y las normas que tenemos actualmente en materia penal, pues nos quedan a deber, ¿no? Y más que nada los operadores jurídicos, tanto juez, Ministerio Público, defensas y ministerios públicos, asesores jurídicos, nos quedan a deber y a final de cuentas nos olvidamos que tenemos 2 personas que, que están enfrentando, digamos, o que tienen un problema. Uno que es la víctima, en este caso menor de edad, que merece una protección reforzada por ser parte de este grupo vulnerable. Y asimismo también una persona que dice la Constitución se tiene que presumir inocente y que está, digamos, enfrentándose a un sistema completo del Estado y de justicia que ciertamente ha llegado a aplastar a personas inocentes. Eso
Eso también, digamos, está de relieve. Ahora, que si como bien lo han dicho ustedes dos, se cumplen con los procesos y cada operador jurídico cumple con su función, si el Ministerio Público como base de la investigación preparatoria antes de llegar a juicio cumple con sus obligaciones constitucionales tanto para la víctima como para el imputado, bueno, la persona culpable va a tener una defensa y no va a salir impune. ¿Por qué? Porque no va a poder excluir medios de prueba si todos de ellos no se obtuvieron con violación a derechos humanos. ¿Cómo lo va a hacer? Imposible. Si el abogado defensor, a su vez, no pierde sensibilidad frente a un niño, niña, adolescente víctima de un delito, va a poder obtener su información, lo que necesita para quizás restarle valor probatorio a su declaración, pero, digamos, respetando su dignidad humana, ¿no? Como personas. Y creo que es eso. Creo que el sistema penal no actualmente, sino desde que se inventó cómo solucionan los problemas de índole social, nos ha quedado a deber. Realmente nos hemos delegado como sociedad la solución a nuestros problemas al derecho penal. Y decimos que el derecho penal lo arregle. Cuando una persona se salga del orden social que tenemos, bueno, le reprocharemos, lo meteremos a la cárcel con una pena que es infligir un dolor. Y a final de cuentas la sociedad se deshumaniza y busca eso, busca castigar pues, a quien sea, pero, digamos, contestar al dolor que sufrió ya la víctima con más dolor para otra persona. Y creo que eso es algo que hay que tomar en cuenta como operadores jurídicos, y justo este espacio nos ha servido para ver las dos ópticas. O sea, nos decía Luis al inicio, para respetar los derechos de una niña, niño, adolescente víctima de violencia sexual, no necesariamente tienes que condenar a la persona que tienes enfrente. Y Viridiana nos decía también, cuando se interroga a un niño, niña, adolescente en calidad de víctima, no tienes que ser insensible. O sea, hay formas de hacer cada uno nuestro trabajo precisamente para lograr entre todos el objeto máximo del proceso penal: llegar a la verdad, proteger a la víctima y al inocente y castigar al culpable. Pero también, sin olvidarnos, ya como última reflexión, que somos la sociedad quienes tenemos la obligación de vivir civilizadamente, ¿no? O sea, ¿cómo se acaban muchos de los problemas? Pues no cometiendo actos antisociales. Esa es la verdad, la descomposición del tejido social, lo que nos ha llevado a los problemas tan grandes que tenemos, y más en materia penal, que sabemos, nos lo ha dicho tratadistas desde hace más de 100 años. Francesco Carneluti, en su libro Las miserias del proceso penal, ya nos lo decía. El sistema penal no nos brinda la solución para poder vivir en civilidad, y aún así le delegamos toda la responsabilidad para que lo haga. Entonces, quiero agradecerles su participación. Ya es fin de semana, también a la audiencia que tuvimos en este canal. Vamos a subirla de manera completa a YouTube, y también en TikTok la vamos a estar compartiendo.